Aleluya. Impresionante es una palabra muy pequeña para definir esto sobrenatural. Lo que Dios hace con personas que se disponen a agradarle, a amarle. Y lo que Dios hace por la humanidad también, que revela lo que Él hizo a través de su Hijo. Dios es maravilloso. Creo que todos estamos impactados, no solamente por la entrega, por todo lo que aquí ha pasado, pero más que todo por el respaldo de Dios en esta obra y en los propósitos que se buscan. Y agradecemos tanto a Dios que le ha permitido a usted estar aquí, y a los que están a la distancia también, que están con nosotros. Agradecemos por sus vidas. Esperamos que después de esta noche, cada una de nuestras vidas comprenda mejor lo que Dios dice en su palabra, cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que podamos tener eso en nuestros corazones de una manera profunda. Y quisiera meditar un poco en la palabra de Dios, aunque realmente todo está presentado. Pero quisiera hablar sobre algo que es que el precio más alto ya fue pagado. Ya alguien pagó el precio que nadie podía pagar por tu alma, por la mía. Y nosotros quisiéramos hoy conocer esto, porque cuando alguien dice que Jesús vino, que Dios se hizo hombre, la mayoría creen que eso es puro cuento, que eso es una fábula. Yo una vez lo creía también. Pero cuando uno logra comprender lo que está escrito en la palabra y Dios le revela a uno esto, dice, es cierto. Voy a ir a algunos lugares en la palabra. Primero en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, el versículo 16. Mire lo que dice allí. Primera de Timoteo 3, 16. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ya sabe bien, la misma Biblia define, el mismo apóstol Pablo declara que es un gran misterio el de la piedad. ¿En qué sentido? Sigue diciendo, Dios fue manifestado en carne. Entonces, quien nació aquel día de la Virgen María por obra del Espíritu Santo fue Dios mismo, Dios Hijo, el Hijo de Dios, el Verbo divino que se encarnó, se hizo carne, dice aquí. Fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pablo define esto como el gran misterio de la piedad. A cualquier persona uno le dice, el que hizo el cielo y la tierra y lo sostiene con el poder de su palabra, ese mismo vino a la tierra hace unos 2000 años y algo más. ¿En serio? En la universidad, en las escuelas enseñan que no, que hace millones y millones y billones de años que empezó la creación. Mentiras. La Biblia es muy clara y nos dice que el Creador, dice, por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas, dice la palabra Jesús. Él se hizo hombre como nosotros los seres humanos y Él cargó nuestras culpas. Y Él, por su gracia, por su amor, quiso sufrir lo que nadie podía sufrir. Voy a ir al libro de Salmo, capítulo 22. Salmo 22 nos habla de lo que realmente el Mesías iba a pasar. De profecías que están en este salmo, en pocos versículos, que se cumplieron todas
el día que Jesús fue crucificado. Dice así, lo voy a leer desde el versículo 1 y voy a leer extensivamente. Dice el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Verso 3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Verso 6 dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Él sigue diciendo, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Cuando miramos estas palabras, que Jesús sabía que todo lo que se había escrito de él tenía fiel cumplimiento. Y Jesús anunció una y otra vez que el Hijo del Hombre iba a ser entregado a los gentiles y que les matarían y que le harían tantas cosas. Los discípulos estaban un poco incrédulos, ¿cómo es posible que eso sea? Pero él decía, tiene que cumplirse lo que está escrito de mí. El hombre más valiente que podemos imaginar, que mira lo que hay por delante y como quiera va adelante y no se vuelve atrás. Y no busca excusas y no se intimida y no echa culpas a nadie. Así por así él dice, yo sé contra quién es la lucha, pero realmente como carne que era, hombre, como tú y yo, de sangre y carne y huesos y todo lo que tenemos, porque fue igual a nosotros que él se hizo. Para poder ser sumo sacerdote tenía que ser idéntico a nuestra naturaleza humana. Cualquiera de nosotros, cuando alguien le dice, hay peligro allí, no corras, es bueno cuidarse, pero si es una obra que Dios te manda a hacer, espera que Dios te va a defender, pero tienes que cumplir. Eso fue Jesús, obediente hasta la muerte.
y muerte de cruz. El Rey de la Gloria, el Verbo divino, se hizo hombre para poder dar oportunidad a los seres humanos de que puedan ser salvos. Porque no hay una persona en la tierra que llegue a tener conciencia de lo que es bueno o malo que no haya hecho algo incorrecto. No lo hay. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El pecado es no hacer las cosas como Dios manda. Eso es pecado. Dirían, ¿quién se va a salvar? Solamente Jesucristo. Al conocer esto, Dios lo envió. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos entonces tener una alternativa. Hermanos queridos, realmente impacta a cualquier persona. Es sobrenatural lo que hemos observado, pero si hubiéramos sido testigos oculares de los eventos, realmente no hay palabra para describirlo. Pero Dios, en su gran misericordia, nos ha mostrado por qué lo hizo. Voy a ir al libro de 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5. El versículo 14. Aquí explica el apóstol Pablo también algo de el porqué de esto. ¿Por qué Jesús tuvo que sufrir? ¿No había otra alternativa? No había otra alternativa. Porque Dios es justo y hace justicia. Y Dios no llama inocente al culpable, pero llama al culpable que se arrepiente de todo corazón, de todos los pecados que hizo y decide tomar la gracia de Dios que ofrece perdón de pecados a aquellos que aceptan el sacrificio de su Hijo como válido para pagar sus culpas y deciden ahora vivir para agradar a su Hijo como agradecimiento por todo lo que hizo por nosotros. Allí hay algo diferente en nuestras vidas. Daremos fruto, mostraremos que realmente Dios está con nosotros, le hemos conocido. Y aquí nos explica Pablo de esta manera, 2 de Corintios capítulo 5 versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Constreñir es como no comprendo, estoy turbado. Dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Voy a repetir. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice, todos murieron. Los que estamos en Cristo, la Biblia dice, hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que estamos en Cristo. Tenemos que morir a los deseos naturales. Tenemos que aprender a luchar contra las tentaciones. Tenemos que aprender a amar a aquel que nos amó de tal manera que entregó su vida por nosotros para que no nos perdiéramos. Tenemos que aprender a amarle. Y yo sé que es un proceso, no es de la noche a la mañana. Cuando una persona viene a Cristo, que comprende que necesita salvación, que el pecado es tan grave delante de Dios que requiere este tipo de sacrificio para poder ser perdonado, que nadie más lo puede hacer. Y Dios, por gracia, ofrece a la humanidad el valor del sacrificio de su Hijo, con tal de que se arrepientan de todos los pecados y decidan dejar atrás ese mundo de pecado, de iniquidad, de inmundicia, de violencia, de lascivia, de cuantas cosas, y comenzar a vivir ahora como Dios quiere que vivamos los seres humanos. Entregarnos a Él
Por eso dice, todos hemos muerto. Ahora ya no podemos vivir para nosotros, sino que debemos vivir para Él. Y es difícil para muchas personas comprender esto, que Dios espera que toda persona que fue agraciada con el favor de Dios del perdón de sus pecados, pueda dedicar sus vidas al servicio del Rey de la Gloria, a favor de otras personas que necesitan oír, comprender y tener lo que ya tú y yo tenemos. Eso espera Dios de nosotros. Sigo leyendo, el versículo 16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por eso las personas se sorprenden. No nos conocen. No comprenden por qué cambiamos nuestra manera de hablar, de actuar, de pensar. Los lugares quizás que antes continuamente nos veían, ya eso no existe para nosotros. Cosas que antes hacíamos, ya no lo hacemos más, porque somos nuevas criaturas. Una persona que viene a Cristo, el Espíritu Santo viene a esa persona. Dios le da su Espíritu y por medio de su Espíritu le da un nuevo nacimiento. Y en ese nuevo nacimiento comienza ahora a enseñarle todo lo necesario para vivir esa nueva vida en Cristo. El Espíritu Santo de Dios en nosotros nos guía a toda la verdad, dice la palabra. Entonces, como vemos aquí, todas las cosas son hechas nuevas en los creyentes. Verso 18 dice, y todo esto proviene de Dios. Él fue que tomó la iniciativa, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Aquí vemos, Dios tomó la iniciativa de hacer por medio de Cristo Jesús y el precio que Él pagó por las vidas de los seres humanos. Dios decide reconciliarse con toda persona que acepte el sacrificio de su Hijo. Por lo tanto, el sacrificio de su Hijo equivale a la muerte nuestra. Dice, listo, yo acepto creer que Cristo murió por mí. Ya, dejo la vida, diríamos, pero sigo vivo. Ahora dedico mi vida a Cristo porque ahora mi vida es de Él. Se la entrego a Él porque Él me compró a precio de sangre. Y nosotros tomamos una decisión muy sabia, conociéndola muy bien y muy necesaria, de vivir para aquel que dio su vida por nosotros. Y dice aquí que nos ha dado Dios ahora el ministerio de la reconciliación. No podemos dar lo que no tenemos, pero si tenemos ya el conocimiento y la salvación y el Espíritu Santo, podemos hablarle a otros de algo que ya tenemos. Es una vivencia. Por eso dice, nos ha dado el ministerio, la palabra de reconciliación, dice el verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Otra vez, aquí hay un ruego como de parte de Dios, como si Dios rogara por medio de aquellos que predican la palabra: reconcíliate con Dios. Dios ruega,
no te quiero condenar, reconcíliate con mi Hijo, reconcíliate con el Padre, deja de ofender al Santo Espíritu de Dios, reconcíliate con Dios, no sigas haciendo lo malo. Toma la decisión final de tu vida de ya apartarte de todo aquello que Satanás ha estado trayendo a las personas para destruirlas. Hay un ruego. Si hay aquí alguna persona que no ha puesto su vida en las manos del Creador suyo, de su Creador, del que te puso en el vientre de tu madre, del que te ha sostenido hasta este día con vida, y conoces muchas cosas y tienes muchas metas y hay mucho que sabes de la vida, pero el Creador, el que hizo todas las cosas, quiere que sea más que eso, conocedor de la creación. Él quiere que tú seas su hijo o su hija, legítimamente adquirida por Dios, comprado por precio de la sangre de Cristo. Pero Dios no fuerza a nadie. Cada persona tiene que tomar su decisión, porque es tu vida. Cada uno responde por su vida. La Biblia dice que al final de nuestra estadía terrenal, cada persona tendrá que dar cuentas a aquel que nos trajo a esta tierra. Y será todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos hecho, cualquier acción, todo va a ser puesto en claro ante el juez del universo. Si no hay reconciliación con Dios por medio de Cristo, entonces lo que te espera en la eternidad será sufrir eternamente en el lago de fuego y azufre junto con el diablo y todos los demonios por toda una eternidad. Pero si decides poner tu vida en las manos del Señor, creyendo en Él, en lo que Él hizo, y que tú sepas que lo hizo por ti también, por mí también, y por cada ser humano, y se le da la opción a todos, Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, dice la palabra. Pero también Dios es juez justo y no llama inocente al culpable, pero justifica a los que creen en Cristo y le dedican su vida a Cristo, abandonando el pecado, no burlándose de Dios, creyendo que ya Cristo pagó el precio y seguir pecando como que no vale nada. De Dios nadie se burla. Tenemos que tomar una decisión firme. No importa lo que nos cueste, alguien pagó un precio más alto que el que podríamos pagar, no lo olvidemos. Cristo Jesús, el precio por tu alma, por la mía. Entonces en esta noche, es una noche gloriosa para que tú que has estado caminando todavía, creyendo, oh, no soy tan malo como los demás, no soy tan santito como aquellos, quién sabe si de verdad son tan santitos, y empieza esas luchas internas. Más bien olvídate de cómo vivan los demás y decide tú vivir como Dios dice, porque es tu alma la que está en juego, la de los demás también, pero la tuya está en juego. Aleluya. Bendito sea Dios. Que en esta noche el fruto de tanto esfuerzo y sobre todo del esfuerzo de Cristo de venir del cielo a la tierra y morir y sufrir todo por tu alma, sea el día de la coronación, donde dice por fin, ahora todo pecado será borrado de esta vida. Ahora todo lo que hizo en el pasado cuenta ya como que pasó. Ahora la persona es nueva criatura. Ahora será diferente. Ahora va a vivir diferente. Eso queremos todos. Eso quiere Dios. Voy a terminar el mensaje en Juan 3, desde el versículo 16. Dice así. Juan 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
que todo aquel que cree no se pierda. Hay personas que dicen, sí, yo creo en Cristo. El libro de Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios creen también y tiemblan. Los demonios saben que Cristo es el Hijo de Dios y que murió en la cruz por los pecados de la gente y que está reinando en el cielo. Sí, ellos creen, pero están temblando porque están condenados a una eternidad en el infierno. No es creer por creer, es creer de corazón que tu vida es muy preciosa para Dios y que cada año que has vivido ha contado con horas, minutos, segundos, y a veces en un segundo se va la persona. Y si se fuera la persona sin Cristo, se fue, se perdió. No aprovechó las oportunidades que Dios le dio. Creía que habría otra oportunidad y otra oportunidad. Y cuando tenga ya quizás la carrera terminada o ya tenga mis sueños cumplidos, entonces, ¿cómo sabes que mañana estaremos aquí? Nadie, ni los médicos pueden asegurar que una persona dice, te voy a dar vida, un día más. ¿Cómo así? Los millonarios, multimillonarios, los científicos, ¿quién puede asegurar un día más de sus vidas? Nadie. Si cuando uno se acuesta a dormir y se levanta, puede que no te levantes más. Esto no es ser fatalista, esto es ser realista. Debemos confiar en Dios. Él dice, te voy a sostener. Pero no podemos decir, Señor, algún día yo te voy a buscar y a querer. Déjame vivir la vida. Tú no estás viviendo la vida, la estás desperdiciando. La estás usando de la manera terrible que te está provocando daño, mucho daño. Y Dios quiere lo mejor para ti, para mí, para cada ser humano. Por eso dice aquí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer que Jesús es quien Él dijo que era y quien dice la palabra que es. Creer que las cosas que están escritas son para vivirlas, para obedecerlas. Creer a Dios. Sigue diciendo el verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En otras palabras, la Biblia dice que por el pecado de un hombre vino la muerte, por Adán. Pero la Biblia dice ahora que por la justicia de un hombre muchos serán justificados. El único justo fue Jesucristo. Y en lugar de cualquiera decir, bueno, fue Dios que nos creó, ¿por qué lo hizo así? Dios mismo viene ahora a tomar nuestro lugar para demostrar que en un cuerpo humano se puede resistir todos los ataques del maligno sin caer. Jesucristo lo logró. Desde su nacimiento, el Espíritu Santo estaba en Jesucristo. Y desde el nacimiento de cada persona en Cristo, el Espíritu Santo está en esa persona. Y te va a preparar y a equipar y a sostener para que no estés cayendo como antes caías en las trampas del maligno. Pero Jesús, en lugar de decir, al demostrar, ¿se dan cuenta? Ascender sin pecado, Él pudo haberlo hecho, demostrando que alguien vivió siendo humano sin pecar y somos juzgados todos, pecadores, condenados. Él no vino a eso. Él vino entonces a decir, se puede, el enemigo no pudo con él, pero ahora él va a dar su vida como pago por las vidas de aquellos que crean en él, que decían creerle a él. Quiera Dios que todos aquí seamos de esos. Que todos aquí creamos de todo corazón en aquel que vive para siempre, pero que vino aquí a la tierra. Como decía Pablo, leíamos al principio, indiscutiblemente este misterio de la piedad, Dios que lo hizo, impresionante. Dice el versículo 18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Se les presenta a alguien el evangelio y cuando le dicen, pero tienes que entregarte al Señor, no puedes seguir haciendo aquello. Ay no, en serio, creo que no voy a poder, dicen. Y comienzan a justificarse porque aman más lo que están haciendo que lo que Dios les está ofreciendo. Por eso están condenados. Pero dice entonces el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará más en tinieblas. Quiere decir que sigue a Cristo, el enemigo no puede obligarlo a seguir pecando. No puede, porque la luz de Dios está en ti, te ilumina el entendimiento y el Espíritu Santo te anima para que hagas lo correcto siempre. Entonces, en esta hora, quisiera pedirles que nos pongamos de pie. Y si ese precio tan alto que pagó Jesús, tú comprendes que lo hizo por ti también. Y que Dios ha permitido este día que tú estés aquí, o que tú estés allá donde estás, a la distancia, con nosotros. Y Dios hoy te ha mostrado, no has muerto antes, porque estoy esperando que tú me sirvas, te dice el Señor. No te he buscado antes, te estoy dando más oportunidades. ¿Hasta cuántas oportunidades da Dios? Nadie sabe. Pero si te das cuenta que tu vida es muy valiosa para Dios y te quiere usar, quiere glorificarse en tu vida, quiere revelarse a ti, quiere mostrarte por qué la existencia de todas las cosas, quién es aquel que creó todas las cosas, incluyéndote a ti y a mí. ¿Cómo es que nos hizo de una manera tan perfecta? Tantas cosas, tantos detalles que hay. Y Él se quiere revelar a nosotros. Su Espíritu Santo quiere usar cada una de nuestras vidas como embajadores de su reino para llevar la palabra de reconciliación. Pero primero tienes que recibirla, apropiarte de ella y darle gracias a Dios porque envió a su Hijo a morir por ti y por mí. Y darle gracias a su Hijo porque eso que pasó, ese dolor, ese sufrimiento, tanta vejación, tanta burla, tanta tortura, Él no se echó atrás porque Él quiso hacerlo por ti y por mí y por cada ser humano. Entonces quisiera pedirte, primero a aquellas personas que no han entregado sus vidas al Señor, es un ruego, como Pablo hablaba. Os rogamos, como si Dios rogase por medio nuestro, reconciliaos con Dios por medio de su Hijo. No hay otra manera. Cualquier persona que te diga que existe otra manera, te está mintiendo. Le dice, búscame en la Biblia, ¿dónde lo dice? No, pero está en otro libro. ¿Cuál libro? Si este es el único libro que Dios ha dejado para que nosotros conozcamos quién Él es y lo que exige y lo que podemos hacer. Solo uno hay. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres y tiene nombre. Dice Jesucristo, hombre. Reconcíliate con Dios en esta hora. Yo te podría guiar en una oración, pero debe salir de todo tu corazón. Lo dices con tu boca, pero que tu corazón esté de acuerdo a lo que estás diciendo. Y Dios conoce tu corazón y sabe si eres sincero, sincera en lo que estás hablando. Espero que sí, porque tu vida es muy valiosa para Dios y para muchas personas también que te amamos, que te buscan, que están contigo. Puedes decirle algo como esto. Dile, Padre eterno,
En el nombre del Señor Jesucristo, te doy gracias por esta bendita noche, porque hoy me has abierto mi entendimiento y he podido comprender que el Hijo tuyo, oh Padre, Jesucristo, vino a la tierra para darme a mí también la oportunidad de salvación eterna. En esta hora reconozco que no he vivido de acuerdo a tu palabra, que cada pecado que he cometido te ha ofendido y te pido perdón. Perdóname, Dios, dile al Señor. Perdóname, de todo corazón te ruego, y limpia mi alma y todo mi ser con la sangre de Jesucristo, a quien yo confieso hoy como mi Señor, mi Salvador. Yo recibo en esta hora a tu Hijo amado como aquel, mi dueño, mi Rey. Y recibo ahora, Padre, tu Santo Espíritu que viene a mí para darme un nuevo nacimiento. Gracias, Padre, que mi vida sea dedicada a ti, a tu servicio. Enséñame, equípame, prepárame. Estoy dispuesto, Señor, que la gloria sea para ti en todo lo que haga, porque solo tú la mereces. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Si has hecho esa oración, si has hecho esa oración de todo corazón, la Biblia dice que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos, será salvo. Porque con la boca se confiesa, con el corazón se cree. Nosotros, si lo has hecho, Dios dice, bienvenido a la familia de Dios. Comienza ahora. Dios te va a dar sed por su palabra, sed por conocerlo a Él. Dios te va a poner inquietudes como, pero antes yo no era así, no pensaba así. Prepárate, ahora el Espíritu Santo te va a empezar a enseñar cosas que no conocías antes. Pero también si hay aquí alguna persona que hoy, quizás hace días o años que dice, oh sí, yo soy cristiano, pero hoy has comprendido realmente lo que Jesús hizo. Y hoy puedes renovar con Dios ese compromiso quizás a medias. Digo a medias porque las vivencias son las que hablan. Si has vivido cayendo y levantándote, quizás fue a medias, pero que hoy sea sinceramente. Puedo también pedirte que hagas este compromiso nuevo con Dios. Si quieres lo repites después de mí. Dile, Padre eterno, en el nombre de Jesús te doy gracias, porque de nuevo, Señor, hoy puedo comprender aquello que una vez tú me mostraste, pero has visto mis caídas y me has levantado. Has visto, Señor, mis luchas. Has visto, Señor, y has conocido mis dudas. Pero hoy, Dios, decido creer absolutamente lo que dices en tu santa palabra. Y de nuevo, Dios, reconozco que Cristo Jesús es mi Señor y mi Salvador. Yo quiero renovar mi fe ahora, creyendo y con mucha valentía y con mucho denuedo. Quiero ser ese embajador, esa embajadora tuya, para hablar, Señor, lo que tú me mandes a decir, con misericordia, con verdad, pero con denuedo, Señor. Gracias, Padre, porque también me has escuchado. Perdóname todo pecado, limpia mi alma, mi corazón, y ahora, Padre, muéstrame cada día el camino que debo andar. Gracias por tu compañía, Espíritu Santo, por tu bendición de estar conmigo siempre. Gracias por todo lo que desde hoy comenzaré a hacer para ti, porque tu gracia, Señor, se manifiesta en mi vida de nuevo y ahora para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.